Bueno, pues ya para terminar, a mí me toca hablar desde el punto de vista comunitario sobre las estrategias de prevención que realizamos en la Comisión Antisida de Vizcaya. Para nosotros, a nosotros nos parecía muy importante partir de una reflexión y un análisis de la realidad del colectivo. Nos parece muy importante porque depende qué entiendas de un colectivo, de unas personas a las que quieres llegar con estrategias de prevención, pues depende de tu actitud, depende de tu visión, vas a desarrollar unas estrategias de una manera o de otra. Entonces, nos parecía muy importante conocer el colectivo, saber qué ocurre en la calle, qué piensa y también cómo se siente el colectivo, ¿no? Antes de seguir, yo siempre comento que para mí es un poco complicado hablar del colectivo gay HSH porque esto es como si me piden hablar de rubias o morenos. Pues me parece que es un colectivo completamente heterogéneo y que es complicado generalizar. Dicho esto, voy a generalizar, pero bueno, entendiendo estas limitaciones, ¿vale? Entonces, nos parecía muy importante también la imagen que tiene el colectivo y la imagen que tiene la sociedad de ese colectivo. Estas dos cuestiones son cambiantes y tienen mucho que ver con los mensajes que se reciben y que se lanzan a la vez, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros el punto de partida. Para nosotros partimos de nuestro camino de la premisa de que el colectivo de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, en comparación con otros grupos vulnerables, es un colectivo relativamente bien informado y que utiliza en un porcentaje muy alto el preservativo y que se realiza la prueba de VIH en más ocasiones que otros colectivos vulnerables y también que la población general. Sin embargo, tienen en esas ocasiones, menos ocasiones que no utilizan el preservativo, tienen muchísimo más riesgo de infección que otros colectivos que no utilizan el preservativo. Entonces, este es el punto de partida con el que nosotros nos planteamos abordar, ¿vale? Sería diferente si el análisis nos hubiera dado un resultado de, bueno, este colectivo no utiliza el preservativo porque no le da la gana. Bueno, en fin, un montón de hipótesis que se nos podría ocurrir a todos, ¿no? Esto tiene que ver también con nuestras actitudes y tenemos que ser coherentes. Es impensable no tener en cuenta esto bajo nuestro punto de vista. El concepto social también juega un papel muy importante a la hora de contar con el colectivo. Si algo nos ha enseñado es que las personas de la comunidad son claves a la hora de la respuesta en la prevención y en los nuevos retos. Entonces, depende mucho del concepto que el colectivo tiene, del concepto que la sociedad tiene del mismo y que conjuntamente vamos desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, desde la Comisión Antisida de Vizcaya, desde este punto de partida, desarrollamos diferentes estrategias de acercamiento al colectivo con el objetivo final de la prevención y del diagnóstico precoz. Por un lado, pensamos que el trabajo entre iguales es fundamental. Lo veníamos haciendo históricamente con otros colectivos vulnerables, usuarios de drogas, personas inmigrantes, personas que ejercen la prostitución, y vemos que es una obligación, casi, ¿no? Y así lo seguimos haciendo. Personas del propio colectivo que se profesionalizan y que se forman en prevención son las personas más adecuadas para llegar al colectivo en sus entornos, en sus ambientes y desde el respeto y la comprensión a las prácticas de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la figura de par que hace una función de, bueno, pues multiplicador del mensaje. El acercamiento comunitario de estas personas del colectivo que trabajan con nosotros lo hacemos en diferentes espacios. Uno, a las zonas presenciales, nos desplazamos a las zonas de cruising en Vizcaya, a los bares de ambiente, a las saunas, bueno, aquellas zonas donde el colectivo se reúne, sobre todo en ocio, practica su ocio y bueno, pues estamos presentes, bueno, pues hacer intervenciones preventivas y dar a conocer los servicios que realizamos. Como digo, es importante superar la barrera del acceso al colectivo desde el propio colectivo, porque además se llega desde el conocimiento y aceptación de esas prácticas sexuales en esos espacios de ocio.
desde el mismo punto nos acercamos al colectivo en el espacio virtual, ¿de acuerdo? En el espacio online se ha convertido, como bien nos ha explicado Jorge, en un espacio de relación tanto más importante que el presencial. Por lo tanto, también nos parece fundamental nuestra presencia y nuestra intervención. Todo esto lo hacemos de una manera relativamente humilde comparado con otras ciudades como Barcelona y Madrid, porque pues bueno, pues hay que contextualizar todo y Bilbao no es lo mismo, ni el colectivo en Bilbao se comporta igual, ni tiene la misma presencia que en Barcelona, ¿no? Pero, de alguna manera, modestamente, nos proponemos estar en aquellos espacios donde está el colectivo, ¿no? Las redes sociales, las aplicaciones móviles, el Guapo, el Scrub, el Grindr, bueno, todas estas aplicaciones. También las páginas de contacto sexual, donde fomentamos la información y el asesoramiento en casos individualizados. Esto mismo lo hacemos de forma analógica también. O sea, yo pienso que el espacio 2.0 está muy bien y tenemos que estar ahí copiando lo que hemos aprendido durante muchos años del espacio analógico o presencial, ¿no? Y para nosotros es muy importante el abordaje individualizado de cada persona, de cada caso, de cada preocupación. Entonces, bueno, como he explicado, las 3 estrategias anteriores nos ayudan a acercar a las personas a hacerse la prueba, a la información y a la prevención. La accesibilidad al diagnóstico nos parece también muy importante y entonces nosotros realizamos la prueba de VIH de manera anónima, gratuita y confidencial los martes y los miércoles por la tarde, pero además, fruto del trabajo en red entre las asociaciones LGTB, nos desplazamos a hacer la prueba de VIH en horario diurno y en horario nocturno a 2 asociaciones LGTB en Bilbao. La experiencia a la hora de realizar la prueba es que nos ha parecido muy importante el poder trasladar al colectivo el mensaje tranquilizador de que cuando una persona está infectada, toma tratamiento y tiene carga viral indetectable, pues la transmisión es 0, ¿no? Esto cuesta que la gente de verdad se lo crea, porque a nivel teórico lo podemos asimilar más fácil y entender, pero a nivel de la práctica, a nivel emocional y a la hora de verdad asumirlo, no es tan fácil, al igual que no está siendo fácil que realmente la gente integre que el VIH es una infección crónica más, ¿no? Pues todavía cuesta, a nivel teórico está muy bien, pero a nivel personal, emocional, esto todavía no es así y queda mucho por andar, ¿no? Entonces, en la prueba fundamentalmente nos sirve, además de hacer el test y el screening del VIH y de la sífilis, nos sirve mucho para trasladar este mensaje a la comunidad y, bueno, en todas estas actividades también somos muy conscientes de la ansiedad que muchas veces personas de este colectivo tienen, esta carga de miedo y de nervio a la hora de realizar sus prácticas sexuales, ¿no? Entonces, quizá en cuanto a retos de estrategias de prevención, sí que nos parece muy importante el abordaje de la PrEP, ¿no? Porque realmente para ciertas personas, repito, no para todo el mundo y no como colectivo general, sino para personas del propio colectivo, que sí que es verdad que hemos visto que presentan un nivel de ansiedad enorme, ¿no? Por mucho que utilicen el preservativo y por mucho que utilicen otras estrategias de reducción del riesgo conductuales, pues es algo con lo que han crecido, ¿no? El miedo al VIH por ser propiamente gays, ¿no? Entonces, la presencia de la PrEP realmente sí que es una estrategia que puede reducir mucho esos niveles de ansiedad. Y, por último, comentar nuestra experiencia en la sensibilización del colectivo de sanitarios y sanitarias. Durante mucho tiempo nos hemos parado a pensar por qué las personas no acuden a su médico de cabecera, qué pasa con el sector sanitario, qué conductas o qué creencias o qué prejuicios o no respecto a la comunidad y al colectivo tienen desde el sector sanitario, y nos propusimos de una manera pues bastante espontánea y natural sensibilizar al colectivo. Nosotros teníamos 2 voluntarias que eran residentes, y cuando pusimos en marcha el servicio de la prueba de la consulta del diagnóstico precoz, pues contamos con ellas porque en Vizcaya era un requisito obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, al final ha resultado un efecto bola de nieve, un trabajo entre pares, literalmente, sanitarios, el hecho de que estas R4, cuando acababan su residencia, llamaban a sus coRs, involucraban a sus coRs
en el proyecto y a día de hoy tenemos unos 15 médicos voluntarios. De hecho, 2 expusieron el lunes su trabajo sobre la prueba en atención primaria. Y esto nos parece fundamental porque hemos detectado, desde su punto de vista, unas barreras importantes a la hora de abordar en la consulta la homosexualidad, las prácticas sexuales. Bueno, la gente de atención primaria, sobre todo, tiene que estar en las trincheras, se le pide que sepa de todo y es entendible que tengan también dificultades como personas. Entonces, bueno, pues hemos dado charlas, hemos hecho debates en OSACHEN, que es la Sociedad Vasca de Medicina, Familia y Comunitaria. Hemos involucrado a los estudiantes de enfermería con un proyecto que se llama Aprendizaje y Servicio y con el plan del SIDA y Osakidetza pues dimos unas 4 charlas de atención primaria, enfermería y matronas, ¿no? Y yo creo que ha resultado muy interesante para, bueno, por lo menos escuchar las dificultades, ¿no? Muchas gracias.